y mueve el esqueleto. No se pierdan este podcast porque de principio a fin tiene información súper valiosa para ustedes que quieren vivir de la animación y los videojuegos. Ese trabajo es un man que le pagan por jugar hasta que lo dañe, ¿ok? Cuando alguien juega un juego de PlayStation, ese juego pasó por un proceso de QA muy extenso. Yo pensé que literal era un man jugando. Ah, mira, aquí se me quedó pegado el muñequito, ya no pasa de este muro. También tiene su parte aburrida, hay que hacer reportes, hay que grabar. ¿Qué cara le hicieron a Iván cuando dijo yo voy a hacer videojuegos y además me voy a robar a mi hermano? ¿Qué cara hicieron en la casa? La primera reacción en la casa fue, vas a dejar tu trabajo en el que ganas bien, en el que tienes una estabilidad para irte a hacer juegos. ¿Eso qué es, cierto? Y hace 15 años, 10 años en Medellín, poco. Tienes que estar un poco loco porque te estás metiendo en un mundo donde vos no sabes qué te vas a encontrar y donde digamos que el apoyo en sus inicios no es muy fuerte. Digamos que ahora a vos te deben mirar como a mí. Y mueve el esqueleto. La industria de videojuegos es una de las industrias que más ha estado creciendo a nivel mundial en todas partes. Solo en Colombia el año pasado reportaban que vendía más de 500 millones de dólares en ventas. ¿Qué es lo que está pasando para que una industria de estas esté manejando semejantes números? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son los estudios? E incluso, ¿qué está pasando desde Medellín y cómo están estas semillas? El día de hoy les vamos a contar un poco de todo. Si eres un talento, cómo entrar, en qué te tienes que preparar, conocer cuáles son los estudios que hay que ponerle el ojo, dónde están los países donde se está desarrollando y un montón de datos súper claves para que cuando lleguen a esta industria no estén perdidos. No se pierdan este podcast porque de principio a fin tiene información súper valiosa para ustedes que quieren vivir de la animación y los videojuegos. Los espero. Hola a todos, qué bueno tenerlos de nuevo aquí en Animación para todo el mundo. Yo soy Daniel Vélez, el gerente del estudio Muy Amarillo, y hoy, como les contábamos en esa pequeña introducción, vamos a hablar de videojuegos, un mundo que no tiene sentido sin la animación, y para eso les tengo un invitado espectacular. Un amigo que nos encontramos caminando en este viaje de la animación, sobre todo en este viaje de hacer empresa y todas sus implicaciones, que viene a compartirnos toda esa sabiduría que ha encontrado en esto de hacer animación. Bueno, ¿qué más, Juli? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. Muy contento de tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme. No, Juli, a vos antes por aceptarlo. Juli, vos tenés un estudio para que entremos en materia de una. La gente no te conoce a vos. Sí. Contanos ese estudio, qué es lo que hace y hace cuántos años estás trabajando con él. Hola a todos, yo soy Julián Álvarez, yo soy gerente de Timba Games. Timba Games es un estudio de videojuegos que se fundó en la ciudad de Medellín en el 2015 y empezamos con el sueño de hacer videojuegos de nuestra historia, de que nos gustaba, nos encantaba jugar y queríamos hacer de eso nuestro modo de vida. Y bueno, empezamos con mucho esfuerzo este sueño y bueno, ya estamos 10 años después haciendo juegos de todo tipo. Nosotros hacemos juegos para consolas, para PC, para celular, de todos los géneros, RPGs, novelas visuales, ¿cierto? Y bueno, es un tema bien divertido. Oíste, Juli, haces juegos. Contanos si uno quisiera buscar algún juego que pueda mirar o alguna producción en la que trabajaste, porque tengo entendido que vos no solamente haces tus juegos, sino que adicionalmente haces juegos para otros. Si alguien te contrata para hacer juegos, contame cuál es un juego que de pronto la gente pueda buscar en un Steam o en alguna plataforma, porque yo ni siquiera sé en cuáles plataformas se vende. Ahorita nos contás un poquitico de eso, pero ¿cuál juego podríamos encontrar por ahí para poder mirar y jugar cosas de Timba? Ve, yo te cuento, el primer juego que nosotros lanzamos en Steam se llama Puppet Kings. Puppet Kings es un juego que se inspiró en un juego muy viejo que se llama Arkanoid. Arkanoid era ese juego donde uno destruía con una bolita los ladrillos que estaban arriba y uno lo hacía rebotar. Es un juego muy viejo. Y recuerdo mucho, hace, no sé, 20 años, a mi papá le encantaba jugar en el computador que teníamos en la casa en esa época, un juego que era parecido, se llamaba DX Ball. Y ese juego era un momento muy bacano para sentarnos con mi papá después de que él iba a trabajar a jugar. Entonces mi hermano mayor y yo, y mi hermano menor un poco también, nos sentábamos con él y él jugaba y nos mostraba los niveles, ¿cierto? Y de ahí un poco, recuerdo, nació la inspiración del juego. Mi hermano, quien es el fundador de la empresa, comenzó con esa idea, bueno, voy a hacerlo así, pero con mi toque.
Y entonces en este juego no es simplemente una bolita destruyendo ladrillos, sino que son lo que llamamos bosses, enemigos. Y la plataforma donde rebota la bolita son como una especie de pequeños minions o monstruos que van corriendo de un lado a otro. Prueben lo que está bien divertido y nos dan feedback, es un juego bien divertido. Juli, entonces decís, lo fundó 2015 tu hermano. Correcto. Listo. ¿Y cuántas personas eran cuando arrancaron con este cuento? Ese Timba inicialmente era solamente él, ¿cierto? Okay. Y como el tema nació es que él es desarrollador, pues es ingeniero de sistemas y nació bueno, él empezó a trabajar en empresas en el exterior, desde acá, desde Colombia, y lo que hizo fue ir ahorrando dinero de lo que le Y no sobraba. era pandemia, o sea, era No, desde el 2015 cuando estamos en época normalita. Él empezó como en el 2013 más o menos a trabajar con la idea de hacerlo, Ya. empezó a ahorrar, y cuando ya tenía suficiente capital como para intentar algo, contrató un par de personas, artistas para empezar a dibujar las ideas y comenzar con los primeros prototipos. Entonces cuando empezó Timba empezaron 3, 4 personas y cuando se trabajó en Puppet Kings ya fueron en total 8 personas que participaron en el proyecto. Qué nota. Y bueno, hoy ya Timba actualmente somos 30, 32 personas más o menos. Wow. Tenemos artistas, ingenieros de sonido, ingenieros de sistemas que programan, tenemos desarrolladores de narrativa, de diálogos, QA, que son las personas que nos ayudan a probar los juegos. Entonces somos un equipo ya... QA, QA. ¿Qué significa? Porque es QA. Quality Assurance es básicamente las siglas y lo que se trata es que romper el juego. Tu objetivo como analista de QA o de calidad es romper el juego. Bueno, pero a ver, yo quiero entender, ese trabajo es un man que le pagan por jugar hasta que lo daña, ¿o qué? Sí, más o menos, pues no es tan divertido como suena en realidad. O sea, sí tiene que jugar para romperlo, pero tiene un orden, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando alguien juega un juego de PlayStation, que es una plataforma pues muy conocida, ese juego pasó por un proceso de QA muy extenso. Y el proceso de QA tiene, entre otras cosas, lo primero que se llama unos casos de uso. Los casos de uso son los requisitos mínimos que tienen las plataformas para poder probar el juego, ¿cierto? Entonces, el juego tiene que correr a una cierta frecuencia, tiene que tener una cierta calidad, 4K, 1080, ¿cierto? Las calidades que nos pidan. Eso es como la primera capa, lo mínimo. Okay. Y después vienen otro nivel de pruebas. Entonces, el juego te dice, bueno, el personaje debería poder saltar, no sé, 10 centímetros en el juego. Entonces, eso tienes que probar, 10 centímetros. Sí saltó, sí. Entonces, prueba varias veces, una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas de esas veces falló? Falló 0 veces, entonces perfecto, y sigue. Y cada uno de lo que llamamos features, que son como las mecánicas, tienen que ser probadas. Eso es una parte. También hay que probar el arte, hay que probar el sonido, hay que probar todo. Entonces el QA es un proceso bien extenso, muy extenso, que no solamente es para software, porque mucha gente lo confunde como que QA es solamente software, también en juegos obviamente se hace QA, y se hace casi con los mismos criterios. QA automatizado, QA manual, casos de uso de las plataformas, hay de todo, es un mundo bien interesante. No, pues todo el mundo, Sí. yo pensé que literal era un man jugando, mira, aquí se me quedó pegado el muñequito, ya no pasa de este muro. Sí, más o menos, pero hay que hacer reportes, también tiene su parte aburrida, hay que hacer reportes, hay que grabar, hay que repetirlo para mostrar la evidencia, ¿cierto? Hay que montar un ticket, esto está mal, entonces el ingeniero toma ese ticket y va y lo resuelve. Wow. Ese es un cuento y es bien divertido, es muy desgastante, porque cuando uno está jugando uno no ve todo eso, pero antes de que el juego llegue a una persona, a un jugador, un montón de personas tuvieron que haberlo probado para decir, este juego se puede terminar, se ve bien y todo lo que está alrededor del juego. Oíste, Juli, yo tengo una duda. Entonces, Sí. arrancó Iván, funda la compañía, lo hace con sus fundamentos y con sus vainas. En tu caso, ¿vos cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo organizaste? ¿Cuándo llegas vos, por ejemplo? ¿Cuándo entras vos al mundo del videojuego? Bueno, eso es un tema. Yo toda mi vida también jugué videojuegos, ¿cierto? Como pasión, nada más como hobby. Y yo toda mi vida, yo soy ingeniero, mi profesor es ingeniero de procesos de AFID, y yo estaba más involucrado con procesos químicos, yo trabajé en plantas de producción, trabajé en Bancolombia, trabajé en el Hospital Pablo Otón Uribe, trabajé de todo haciendo proyectos. Generalmente mi background fue hacer proyectos y procesos. Y bueno, digamos que mi carrera profesional se desarrolló ahí. Antes de yo llegar a Timba, yo trabajaba en Nutresa. Yo trabajé en Nutresa por 6 años. ¿De qué año a qué año? Porque yo alguna vez hice cosas con Nutresa. Del 2016 empecé yo hasta el 2022. Wow, mucho tiempo. Fue un tiempo, una excelente empresa, y trabajé allá, y yo lo que hice fue formarme en procesos y en proyectos, y fue mi carrera toda la vida. Sin embargo, en el 2022, mi hermano me dice, ¿por qué no
Te venir venís y a jugar trabajar con conmigo. nosotros, que aquí también se necesitan procesos, ¿cierto? Porque es que crear juegos tiene su estructura, ¿cierto? Claro. Y es un proyecto, los juegos se trabajan por proyectos. En el 99% de los casos es un proyecto, ya sea metodologías tradicionales, Scrum, lo que sea, pero es un proyecto. Entonces tiene mucho sentido llevar todo lo que uno aprendió en su carrera profesional a implementarlo en una empresa de videojuegos. Y así fue como llegué. Y luego de eso, pues empezó a dar la transición en la que yo ya tomé la empresa y bueno, y él ya se puede dedicar a lo que le gusta, que es básicamente programar. Ah, no, pues, ¿él sigue trabajando para Timba o está haciendo cosas para Timba y para atrás? Él trabaja, no, otros él solamente estudios? trabaja para Timba, haciendo como lo que llamamos nosotros una parte creativa y también desarrolla sus productos, pues, sus propios juegos, ¿cierto? Y porque digamos que desarrollar un juego tiene muchas capas de ingeniería, no solamente digamos el que está haciendo la mecánica, que es lo que llamamos un programador de gameplay, sino también tiene que tener un ingeniero, por ejemplo, que hace la arquitectura o que piensa en sistemas. Entonces él participa como en en la gran concepción de los juegos y de los sistemas y ya tenemos personas que ejecutan las actividades. Pero él todavía hace parte, es que salirse del mundo es No, difícil. y cuando es el hijo de uno, es más, Claro. te lo digo yo como fundador de Bombillo, ya con 15 años trabajando para las empresas. Totalmente. Cuando ya es el hijo de uno, es mucho más difícil soltarlo. Totalmente, totalmente. O sea, pues es Pero mucho más sí, teso. ahí estamos. Qué bacano. Juli, otra pregunta, porque a vos bueno, no sé si a vos, de pronto Iván, pero cuando yo le dije a mis papás que iba a vivir del diseño y los muñequitos, me miraron como raro. ¿Qué cara le hicieron a Iván cuando dijo, yo voy a hacer videojuegos y además me voy a robar a mi hermano para que haga videojuegos? ¿Qué cara hicieron en la casa? No, lo mismo. Y no solamente a él, a mí también me pasó, porque bueno, en mi caso yo venía de una empresa mucho más tradicional, ¿cierto? Una estructura tradicional de empresas muy sólidas, en las que es como el sueño paisa de antes, en el que vos Que ahí se trabajas jubilan. yo trabajo en Nutresa, yo Sí. trabajo en Sura, en Bancolombia. Bancolombia, en Argos, y eso es como dar el salto a una industria como esta es difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando viene uno de una estabilidad tan clara. En el caso de él fue muy parecido, ¿cierto? Yo me acuerdo que él trabajaba en una empresa inicialmente que se llamaba Personal Soft, que todavía existe aquí en Medellín, es una empresa de desarrollo de software muy grande, yo también trabajé allí un tiempo, y él decía, es que yo quiero trabajar en mis juegos, yo quiero hacer mis juegos. Qué nota. Y claro, la primera reacción en la casa fue, vas a dejar tu trabajo en el que ganas bien, en el que tienes una estabilidad, para irte a hacer juegos, ¿eso qué es, cierto? Y hace 15 años, 10 años en Medellín, poco, ¿cierto? Había unas personas, pero poco. Y bueno, y de ahí surgió, pues él no comió de cuento, como decimos, y se fue. Y la montó. Y la verdad, muy admirable porque no es una decisión fácil de tomar, ¿cierto? Claro. Es una apuesta, pero pues una apuesta que tuvo su repercusión y que si hoy, yo lo he hablado mucho con él, mirando hacia atrás, qué bueno que tomaste la decisión. Y aparte hay mucha gente alrededor que reconoce a Timba y lo reconoce a él como una especie de pioneros venga, nosotros nos metimos en la ciudad 100% y también inclusive en el país, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos amigos de estudios en Barranquilla, en Bogotá, en Manizales, y todos, hey, Iván, claro, Timba, pues como que haber generado eso es bastante impresionante y es muy chévere de sentir. Entonces, qué nota, qué nota. Es que ese viaje del videojuego y de montar empresa, Juli, es una cosa muy tesa, porque es que tienes que estar un poco loco, porque te estás metiendo en un mundo donde vos no sabes qué te vas a encontrar y donde digamos que el apoyo en sus inicios no es muy fuerte. Digamos que ahora a usted el mirar como a mí, que ya está más estable, está mucho mejor y pues ya uno lo ven con cara de más de empresario incluso que de loco. Aunque la procesión se lleva por dentro un poquito también, pero sí. De acuerdo. Uno nunca termina de afianzarse, pero sí, es decir, claro, el camino recorrido sí es... Es tremendo, Es tremendo. es tremendo. Bueno, a ver, Julio, otra pregunta. ¿Y uno sí vive bien de hacer videojuegos? ¿Uno aquí en Colombia sí puede vivir de eso? Porque es que, a ver, hemos visto empresas como Canadá, como Estados Unidos, como Japón, siempre nos han traído unos juegos de afuera donde uno dice, wow, claro, bacanísimos, pero es que allá que tienen tecnología, no, pues es que allá que puedes estudiar esto, ¿no? Que ¿vos crees que de esto en Colombia hoy por hoy se puede vivir y se puede vivir bien? Sí, o sea, la respuesta es sí. A los que me están viendo, sí. Se puede y se puede vivir muy bien y si tienen el sueño de vivir de los videojuegos, se puede. Pero se necesitan muchas cosas, entre otras disciplina, ¿cierto? Disciplina, constancia, porque no es fácil, ¿cierto? Nosotros, como la industria del videojuego así muy general, la industria del videojuego tiene unos grandes hubs de desarrollo, ¿cierto? En el mundo. Obviamente, si empezamos por los más clásicos, Japón. Japón es un país que tiene una cultura alrededor del desarrollo de juegos muy grande, obviamente, y son empresas súper sólidas, Capcom, Konami, Sega, Sony,
¿cierto? O sea, son empresas muy grandes. Hay otros, obviamente Estados Unidos, todo el estado de California es muy fuerte. Canadá tiene Canadá es un hub de desarrollo de videojuegos gigante. Ya. ¿Qué pasa? Con el tiempo se han venido desarrollando unas nuevas regiones, ¿cierto? Hace 15 años, los grandes hubs como Japón, Estados Unidos, empezaron a buscar opciones. Esas opciones se encontraron ¿dónde? En Europa del Este. Es decir, Rumania, Polonia, Ucrania, ¿cierto? ¿Y por qué allá, Juli? ¿Por qué? Porque había ingenieros muy buenos y los costos de mano de obra son distintos, ¿cierto? O eran distintos a comparación de lo que puede valer en Estados Unidos cualquier rol. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar equipos que nos apoyen. Y surgieron grandes empresas allá que prestan servicios. Hay empresas muy grandes que se enfocan en ofrecer servicios de desarrollo terceros de videojuegos, pero que no generan juegos propios, ¿cierto? Y eso es muy importante. Hay básicamente hay varias categorías, pero una muy importante son las casas, digamos, las productoras de videojuegos, que son las que nosotros conocemos. Nintendo, Bethesda, ¿cierto? Son productoras de videojuegos y ellos son Konami también es una de esas. También es una de esas, pero no necesariamente los juegos los hacen ellos, todos. Ellos tienen sus equipos, pero también ellos tercerizan esos desarrollos. Entonces, muchos de esos desarrollos tercerizados se van a otros sitios. Hay estudios muy grandes en todo el mundo. En Rumania hay unos muy grandes, en Polonia hay unos muy grandes, en Ucrania había hasta hace poco unos muy grandes, ahora con la guerra eso ha cambiado mucho. Y eso fue lo que nos generó la oportunidad en Latinoamérica de tener estudios de desarrollo que puedan proveer servicios a esos grandes estudios, ¿cierto? Ya. Entonces ahí es como donde surge todo. ¿Por qué? Pues porque obviamente nuestros costos son muy distintos a los costos en Europa, a los costos en Asia o a los costos en Estados Unidos. Entonces ahí surge un poco la oportunidad y se ve como ese pequeño, como esa luz. Súper. Es como parecido incluso a la animación, porque en la animación lo que tenemos están unos que trabajamos y hacemos IPs. Ajá. Bueno, digamos que ese no es el gran foco de Bombillo, pero los hay. Uno crea personajes como Lara y otros más. Y están los que ahí sí, donde está Bombillo y se mueve como pez en el agua, y es en los servicios. Que nos contrata gente de afuera, donde no estás necesariamente contando tu historia, sino que ayudas a contar la historia de todo el mundo. Sí, total. Y ambas cosas tienen valor, ¿cierierto? Si me lo preguntas, yo siempre voy a preferir, cualquier persona, yo creo que al 100% de las personas que trabajamos en videojuegos, todos tienen una idea de videojuego en su cabeza, ¿cierto? El juego que siempre se han soñado y todos quieren hacer su juego. Pero participar en proyectos de otros también tiene mucho valor, ¿cierto? Y cuando uno ve ya un juego en el que uno participó y ya está afuera y la gente lo está disfrutando, eso también tiene mucho valor. Y hay una cosa, es que crear juegos desde cero, crear las propias IPs, así como la animación debe suceder, es muy costoso. ¿Cierto? Sí, porque y muy complejo. Muy complejo y requiere muchos esfuerzos, no solamente en desarrollo, sino también en marketing, en negociación, ¿cierto? En financiación. Son muchas cosas, es un abanico muy grande. Entonces, obviamente es más sencillo, llamémoslo así, prestar servicios, pero también tiene su complejidad, ¿cierto? Digamos que tiene son dos mundos que son compatibles, pero cada uno tiene sus propias particularidades. Nosotros en Timba iniciamos como haciendo IPs propias, todavía hacemos algunas IPs propias. Ustedes arrancaron con propias, porque Bombillo arrancó con servicios full y apenas hace 3, 4 años decidimos darle fuerza a nuestras cosas, hacemos ya puros servicios de otros y ahora sí hacemos nuestros contenidos. Vos lo hiciste al revés. Nuestro sueño empezó con juegos propios y poco a poco se ha ido migrando hacia servicios y en ese momento yo diría que somos un 90% servicios. ¿Por qué? Porque el tipo de juegos que nosotros queremos hacer son juegos, o sea, digamos que en los juegos hay varios niveles. Lo que llaman indie, AA, AAA, ¿eso qué quiere decir? Es qué tanto dinero vas a invertir en él. Está invertido en el juego, ¿cierto? Entonces un juego indie es un juego pequeño que tiene, no sé, normalmente pixel art, ¿cierto? Que son artes más sencillos, mecánicas más simples. Pixel art sencillo. Claro, hacer eso en arte es horrible. Bueno, hay pixel art de todo. No, a mí no me digas que es sencillo, pues porque si eso es sencillo. No, hay pixel art de pixel art, pero sí, te entiendo. No, hay pixel art, hay un juego, hay una nueva tendencia en juegos que se llama, un estilo que creó Square Enix, que es un estudio en Japón, que se llama 2D HD. Y el 2D HD es una técnica que ellos crearon en la que se utilizan personajes, sprites en 2D pixel art, con pixel art hermoso, muy, muy detallado, pero los escenarios también son pixel art, pero son 3D. Y eso se ve, o sea, eso es espectacular. Eso es AAA, ¿cierto? Entonces puede haber AAA, o sea, juegos AAA con un un presupuesto muy alto, pero que son
pixel, ¿cierto? Pero bueno, digamos que normalmente el pixel art se ha relacionado mucho con lo indie. Eso también Ya, es verdad. ok, Eso es, digamos, un sesgo claro, porque que tenemos. porque veíamos el 8 bits, Eso, 16 bits, que era el Super Nintendo, el Nintendo, esas Exacto. consolas viejas. Y uno ve arte ya también lo que llamamos hiperrealista. Entonces uno ve, no sé, GTA 5, GTA 6 ahora que va a salir. Eso es un juego triple A o más, ¿cierto? Entonces nosotros normalmente empezamos con juegos indie. Pero pues nosotros, nuestro sueño en Timba es hacer juegos que no sean necesariamente indie, sino empezar a subir el nivel. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Hagamos servicios y esos servicios nos van a ayudar a desarrollar el talento, ¿cierto? A la gente. Súper. Entonces, ¿cómo llevamos a la gente al talento? Ya no somos indies, o podemos ser un poquito indies, pero no perder el espíritu indie, pero subir a AA, AAA, y para eso se necesita invertir. ¿Y la inversión de dónde viene? De prestar servicios, capitalizar la empresa, y meterle a la gente, ¿cierto? Ese es el sueño. Obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es el objetivo. Súper, porque yo incluso, Juli, ahí comparto una visión que estás dando, y es, para mí es un error pensar que la creación de contenido propio tiene que ir por un camino y la de servicios por otro. Para mí eso es un error de concepción muy grande, porque es que, mírenlo así, uno de prestar servicios puede trabajar durante años, por ejemplo, en animación, en tu caso en videojuegos, pero en mi caso en animación. Y eso hace que las personas de animación se conviertan en especialistas. Correcto. Y eso es lo que permite que el día de mañana, cuando haces tu IP, tienes un especialista que va a hacer tu contenido con una calidad impresionante. Superior. Entonces es súper importante siempre tener ambas plataformas para el desarrollo de la industria. En una, porque vas a poder contar historias muy novedosas, muy buenas, cosas que la gente quiere ver. Por ejemplo, desde Latinoamérica están naciendo, ahorita me contabas algo de esta Venecia en el Amazonas y demás, que wow, una cosa loca. Yo decía, ¿qué es esta idea tan maravillosa? Y seguramente a un europeo no se le ocurriría porque no conocen el Amazonas y sus connotaciones. Exacto. Pero tienes al de servicios, que es lo que hace que tiene una calidad muy buena, que cuando llega este loco con su historia del Venecia, conseguir unos ilustradores impresionantes como los de Timba para que vengan, ayúdame a desarrollar parte de esto. Exacto. No, y ahí hay valor, ¿cierto? Y yo cuando escucho, lastimosamente muchas personas piensan que prestar servicios es como, no, es que yo le estoy haciendo nada más la tarea. Te vendiste al diablo. Me vendí, pero no, ¿cierto? Porque eso también nos ayuda, no solamente porque también son creaciones nuestras, ¿cierto? Cuando hay una cosa, lo que hemos hablado siempre de derecho moral, ¿cierto? Cuando uno crea cuando uno crea arte, así como la animación, los videojuegos también son arte. Si vos sos parte de una obra de arte que se creó, como artista vos querés ver eso, ¿cierto? Y la forma, digamos, el vehículo más fácil para lograrlo es, bueno, empecemos por acá, ¿cierto? Es que todo empezó desde pequeño. En este momento hay muchos estudios de videojuegos, muchos en el mundo. Entonces, obviamente vos tenés que también ser inteligente, ¿cierto? Claro. Vos no puedes salir, uno puede tener el sueño y puede tener el dinero, y lo puedes intentar y puede salir, y hay mucha gente que lo hace y sale muy bien. Hay otras personas que dicen, yo voy a ir por un camino un poco más conservador, vamos a capitalizarnos, vamos a aprender, y cuando estemos siempre seguros de que podemos hacerlo bien, con la calidad que queremos, nos tiramos y la rompemos, sacamos del estadio con un proyecto genial, ¿cierto? Entonces, obviamente hay muchas variables, pero se pueden hacer las dos cosas, y en este momento yo digo que Colombia está muy bien en servicios, y hemos venido mejorando en servicios en videojuegos, pero yo estoy seguro que en unos 10 años o menos, 5 años... Yo espero que menos. Yo espero que menos, una visión un poquito más conservadora, pero en menos estemos haciendo juegos propios 100%, que hoy ya hay juegos, en Bucaramanga se han creado juegos increíbles. Sí, yo he visto lo de Bucaramanga, es impresionante. ¿Quién dice Bucaramanga haciendo juegos de la mano de Carlos y otros más? Sí, ese juego, Cristales, es un juego de Dreams Incorporated, que son un estudio de Bucaramanga súper talentoso, que lidera Carlos. Ellos tenían el sueño de hacerlo, y cuando el juego los llevaron a mostrarlo en los festivales de juegos, el juego la reventó y dijeron, este juego se ve hermoso. Y lo sacaron adelante, ¿cierto? Entonces sí se puede. Obviamente hay menos, había menos, ahora cada vez hay más. Entonces cada vez van a empezar a haber más juegos colombianos en el mercado. Nosotros estuvimos en Brasil hace un mes en Gamescom Latam, que es un evento especializado en videojuegos para Latinoamérica, y estuvimos presentando nuestro juego en compañía de Quilla Soft, que son los creadores originales del juego, un juego que se llama The Shadow Syndicate, que es una historia en Brooklyn de los años 30, inspirada en un cómic antiguo que se llama Black Sat. No sé si claro, que es espectacular, es una cosa increíble. Este juego que se llama Shadow Syndicate está inspirado en ese juego, y un poco tiene unos toques de Bronx Tale,
y unos toques de Goodfellas, y bueno, vienen cosas interesantes por ahí. Entonces los juegos en Colombia están arrancando bueno, arrancando no, van en camino con toda, porque ya desde hace rato estamos dándole. Qué bueno, Juli. Juli, una pregunta. Empezaste a hablar ya entonces de la industria a nivel país. Bueno, ya conocimos un poquito de Timba, nos hablaste un poco de este viaje, crear juegos, las IPs, todo este cuento, pero contame ahora, ¿cómo está Colombia? ¿En dónde estamos desarrollando? ¿Qué ciudades tienen exponentes? ¿Dónde están los más grandes? Sí. ¿Dónde están chiquiticos? O sea, que si uno fuera a pensar en Colombia, porque es que lo que hablamos ahorita al inicio, Colombia produciendo videojuegos. ¿Cuáles videojuegos? Total. Ve, Colombia, empecemos desde lo grande, de la industria en general. La industria en este momento está en un cambio, está en un momento bien difícil de cambio. ¿Y por qué lo digo? Desde el 2020, o digamos desde la pandemia, hubo una burbuja de contenido. ¿Qué pasó? La gente demandaba demasiado contenido. Claro. ¿Cierto? Demasiado. Claro. En los juegos pasó lo mismo. Deme contenido, deme contenido, deme contenido. Entonces, los estudios empezaron a hacer contenido y hubo una sobreoferta de juegos. Esa sobreoferta de juegos hizo que muchos, o esa demanda de tanto contenido hizo que muchos estudios crecieran mucho. Los salarios crecieron, todo creció. Claro, la burbuja. Aquí pasó en animación, Juli, con los videoclips. Como los artistas no podían grabar videos reales, claro, empezaron a contratar animadores y los salarios se duplicaron y hasta triplicaron. Fue una burbuja impresionante. Exacto. Y eso pasó en todo el mundo. Y pasó lo mismo. Entonces, hace más o menos en el 2023, a principios del 2023, la burbuja estalló. La burbuja de videojuegos en el mundo estalló y empezó a haber noticias de despidos masivos en Microsoft, en Sony, cerraron estudios. ¿Por qué? Porque la demanda ya no era la misma y claro, los equipos ya eran muy grandes. Entonces, eso empezó a que la industria desde el 2023 se empezó a contraer mucho. Así pasó 2023 y así pasó 2024. En 2025 se han venido dando señales de un poco de recuperación. ¿Qué pasa? Ya todos esos juegos que se hicieron hace 5 años, 4 años, ya salieron. Muchos juegos no les fue bien. Claro, había una demanda impresionante, entonces había mucha gente para repartir. Entonces, en este momento, lastimosamente, en el mundo hay demasiadas personas de la industria de videojuegos sin trabajo. Y eso es una realidad, ¿cierto? Eso se va a ir cerrando, esa brecha se va a ir cerrando poco a poco porque obviamente ya las empresas empiezan a estabilizar, ¿cierto? Entonces, eso también pegó en Colombia. Es un tema coyuntural. Es un tema coyuntural, es una reorganización. Yo lo veo como una reorganización. Esos juegos de budget grande, de presupuesto grande, como, no sé, los juegos que hace Electronic Arts, que es un estudio muy grande. Sí, claro. Por ejemplo, EA. Entonces, ese tipo de juegos han sufrido, ¿cierto? Warner Bros. Sacó hace poco un juego que se llamaba Suicide Squad. Y un juego súper triple A con una IP súper grande de DC, pues de Superman, Batman, etc. Y el juego le fue muy mal. Y es un juego que estoy seguro que valió muchos millones de dólares. Entonces, ese tipo de juegos probablemente, o mi predicción es que se van a empezar a ver menos y va a haber juegos más pequeños, más contenido, ¿cierto? Porque es que cuando uno como dueño de la empresa, y eso es igual para la empresa sea pequeño o grande, si vos le invertís todo a un solo juego y ese juego le va mal, te quebraste. Te quebraste. Sí. Y eso le pasa a todos, no importa si es la empresa más grande o la empresa más pequeña. Entonces, ¿qué están haciendo? Apostándole, en vez de hacer un juego que vale, no sé, 500 millones de dólares, vamos a hacer 50 juegos que valgan 10. Ese tipo de y 10 millones de dólares es mucha plata. Entonces, ese tipo de... Sí, yo quisiera hacer una producción de 10 millones, totalmente. Entonces, pero ese es como el giro que está dando, que yo percibo en este momento. ¿Eso qué es? Entonces, un juego de 10 millones de dólares, obviamente la calidad esperada es un poco menor, no es que sea un juego malo, pero es un poco menor. Entonces, ¿qué nos abre en Colombia? Ya trayéndolo a nuestra realidad, yo percibo como que se nos abren oportunidades. Tienen poca plata, están buscando buena calidad, están buscando gente en la misma zona horaria de Estados Unidos, claro, que es donde se producen los negocios, claro, y eso no es un misterio para nadie. Entonces, Colombia es un poco interesante. Este año hubo un evento, pues todos los años lo hay en San Francisco, que se llama el Game Developers Conference, el GDC, y la sensación que traemos del evento es la misma. Latinoamérica se está llevando la atención de los grandes estudios. Está pasando en la animación. Está pasando. Y eso es muy bueno para Colombia y para toda Latinoamérica, pero para Colombia particularmente. ¿Por qué Colombia? Porque Colombia está en un punto en el que, digamos, tenemos una cercanía con Estados Unidos geográfica que ayuda, y también la zona horaria ayuda, porque, por ejemplo, Argentina, que es un buen foco, o Brasil, que son focos de desarrollo de videojuegos, están 2 horitas por delante, pero de Nueva York. Pero si hablamos con Los Ángeles, que es donde está el gran
gran ya mercado. estamos hablando de 4 o 5 horas en algún momento del año, ¿cierto? Entonces, eso ayuda. Y adicionalmente, Colombia ya tiene muy buenos exponentes, ¿cierto? En Colombia hay estudios... ¿Quiénes son? Nombranos unos 3, 4 Está, exponentes bien buenos de Colombia. Claro, está Efecto en Bogotá, Efecto Ok. Studio, que lo lidera Eibar. Es un estudio... tipazo, y además que él es una cabeza impresionante. Y es un estudio espectacular. Está Teravisión, que lo lidera Enrique Quique. Hace poco lanzaron su juego que se llama Killer Clowns from Outer Space, que es de una IP vieja de los 80, de unos payasos asesinos, y sacaron un juego con eso, y el juego es genial. Entonces, está Dreams de Bucaramanga, que mencionaba ahorita, que están trabajando en su nuevo juego que hace poco anunciaron, que se llama Prisma, y es también un juego de rol por turnos, con animación hecha a mano, espectacular. Entonces, en Colombia hay buenos estudios, ¿cierto? Y esa atención se está llevando, ¿cierto? Entonces, cuando llegan a un estudio como Efecto, por ejemplo, y ves que están trabajando con Efecto en X juego, y les está yendo bien y lo están haciendo muy bien, entonces eso empieza a llamar la atención. Entonces esos pioneros traen más oportunidades, y eso es lo que hace que sea interesante para la gente y para la gente que nos está viendo. Si les interesa una carrera o un futuro en el desarrollo de videojuegos, hay oportunidades que se están creando en el campo y en el mercado. Súper. Antes de que te vayas para allá, porque quiero que ahorita hablemos un ratico sobre los talentos, qué se requiere, cómo se tienen que preparar, todo eso. Sí. Contame algo, Ari, entonces. Tenemos unos exponentes importantes en Bogotá. Bogotá, en Medellín. Tenemos exponentes en Medellín. ¿Cómo está Cali? ¿Cómo está la costa? ¿Cómo están las otras regiones? Bucaramanga y Manizales. Yo sé que ellos en un tiempo hicieron una apuesta grande para eso, entonces allá también hay como algo que está Manizales, de hecho yo tengo, en nuestro equipo tenemos 3 personas de Manizales que vienen de un estudio que no voy a mencionar, pero vienen de un estudio y están trabajando con otros ahora en un proyecto de realidad virtual para MetaQuest 3. Muy teso. O sea, es un proyecto de un nivel técnico muy alto. Lo estamos desarrollando con un cliente de Los Ángeles, o bueno, de California. Y eso me llevó a mí a entender que en Manizales, yo no lo sabía, pura ignorancia, que en Manizales hay un ecosistema de desarrollo. Hay un hub impresionante. Súper bueno. Pero yo lo conozco desde hace por ahí, sin mentirte, Juli, hace por ahí 8 años, a mí me llevaron a dar una charla en el SENA de animación y vi ese ecosistema que tienen ahí. Yo decía, yo no puedo creer que el Manizales esté en este nivel de desarrollo, y te estoy hablando de hace 8 años. Pues, en este momento están, de hecho hace poco, una noticia, lastimosamente no recuerdo cuál fue el estudio, ni que compró, ni al que compraron, pero compraron un estudio en Manizales, un estudio del exterior, y como que fue un negocio muy bueno, ¿cierto? Entonces, para que lo hayan comprado es espectacular. Algo estaban haciendo bien. Sí, yo en Cali no conozco, en la costa sí, en Barranquilla está Killasoft, que son un estudio que ha trabajado entre otras cosas, con Netflix. Y tiene un equipo súper bueno. Con ellos estamos trabajando de Shadow Syndicate, que es el juego que te comentaba ahorita, inspirado en Black Sat. Y bueno, y hay estudios en Medellín. Adicionalmente hay un estudio, aparte de los estudios que yo sé que conoces, Indie Level Studio, Dead Monkey, que son unos tesos en Unreal Engine. Hay un estudio que se llama Pickpock. Pickpock es un estudio que inicialmente era un estudio originalmente en Medellín. Y Pickpock es un estudio, la casa matriz está en Nueva Zelanda. Mario, que es el dueño de ese estudio en Nueva Zelanda, vio el potencial de Medellín como ciudad y decidió invertir. Y compró ese estudio en Medellín, y ahora está Pickpock Medellín, y es un estudio, somos amigos, hace poco lanzaron un juego en Early Access, les está yendo súper bien, desarrollan el talento, es un estudio muy grande que desarrolla... digamos, todo el espectro de lo que son los videojuegos, no solamente el desarrollo, sino también hacen el publishing, o sea, saben cómo hacer marketing, o sea, es un estudio muy bacano. Entonces, sí está llegando inversión. Y entonces, eso es un poco el panorama, pues, grosso modo de Antes de irnos entonces a los talentos, ya la última preguntita que te hago ahí es, como estudios y como industria, ¿a qué le tenemos que poner mucho cuidado para que esto siga creciendo? Porque... A ver, sabemos que nosotros no somos los únicos que estamos apostándole a estas industrias para crecer. Sí. Sabemos que lo están haciendo en Brasil, sabemos que lo están haciendo en Argentina. En el caso de la animación sabemos que Ecuador está dándole duro, Perú. Por ejemplo, Red, que es un estudio peruano, acaba de abrir en Tenerife, en Islas Canarias. Acaba de montar un estudio allá. Sí. Entonces yo quiero entender qué tiene que tener en cuenta la industria colombiana para que sigamos creciendo y esto siga reventándola. Nosotros normalmente cada año hay un montón de eventos de videojuegos en el mundo, ¿cierto? Sí.
los más grandes, comentaba, GDC en San Francisco, está Gamescom, que es en Alemania en agosto, normalmente en agosto, finales de agosto. Está Gamescom Asia, Gamescom Latam, ¿cierto? Cuando uno va a esos eventos, normalmente los países tienen su propio hub, su propio stand. En ese stand lo que se busca es promover el país como parte de, digamos, de una opción viable para crear videojuegos Claro. digamos, en Colombia. Hace algunos años, digamos que eso se hacía, después bajó un poco. Ahora el año pasado tuvimos un stand que Proimágenes gestionó en Alemania. Fue un stand espectacular, se logró traer mucha más atención. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es no podemos perder el hilo de lo que está pasando en los eventos internacionales, porque esa presencia, esa constancia es importante, ¿cierto? Cuando obviamente esos viajes son caros, son costosos, ir allá es difícil, pero pero si uno va, Chile siempre está, Argentina siempre está, Uruguay siempre está, ¿cierto? Que son competencia. Entonces, Colombia siempre tiene que estar y nosotros tratamos de ir siempre a todos los eventos, pero no podemos perder ese hilo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que empezar a subir el nivel, ¿cierto? Que eso está muy relacionado con los talentos. Con el talento, tenemos que empezar a subir el nivel. Y tenemos que decir, bueno, nosotros somos capaces de hacer juegos que no sean indies. Tenemos que hacer juegos que son más AA o AAA, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué tener que pensar en un juego pequeño si nosotros podemos hacer juegos muy, muy buenos? Y ese es como, al menos es mi visión, ¿cierto? Cada empresario, cada estudio tiene su propia visión. Esa es la mía, ¿cierto? Y yo creo que estamos en el punto para lograrlo. Somos lo que era Europa del Este hace 15 años, hace 10 años, ahora somos en Colombia y tenemos que aprovechar ese impulso. ¿Qué nota? Bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar de la gente. Ok. Así como en animación, precisamente una de las grandes apuestas o de los grandes retos que tenemos es cómo hacer que el talento llegue cada vez más calificado y cómo tenemos mejor nivel para ofrecer mejores producciones que eventualmente se cobran mejor y mejora todo el ecosistema porque mejoramos salarios, condiciones, pero eso es un camino que hay que caminar trabajando como berraco. Sí. En este mundo de los videojuegos, para entender un poquito cuáles son esos talentos que hay y se requieren y de esos talentos en cuáles es donde tenemos que enfocarnos, donde tenemos que ponerle la ficha para entrenar gente. Afortunadamente los videojuegos utilizan una variedad digo afortunadamente porque eso nos permite trabajar con un montón de personas distintas, maravillosas, cada uno con sus propias capacidades, pero en videojuegos normalmente uno piensa en el programador, ¿cierto? Los programadores del motor, pensamos en programadores, los programadores se dividen en muchos, hay programadores de gameplay, hay programadores backend, o sea, los que programan los servicios multijugador, hay programadores que, por ejemplo, la gestión de datos con los servidores, hay muchas cosas, hay programadores de UI, ¿cierto? Los que hacen la interfaz de usuario, los que programan la interfaz de usuario, o sea, hay de todo. Entonces, la programación obviamente es el mayor. ¿El de QA qué es? ¿Es un programador, es un diseñador, ese que viene o un gomoso de los juegos? Hay de todo, ¿cierto? Hay muchos ingenieros que se van por QAs, porque es que QA puede ser tan técnico como la gente quiera. Entonces, uno en QA puede montar automatizaciones, inclusive con inteligencia artificial, para montar automatizaciones de esas, ¿cierto? Entonces, mucha gente, lastimosamente, esto para mí es un sesgo, ve QA como el trabajo menor, ¿cierto? Como el trabajo técnico, que es que esto lo hace el que no puede programar, ¿cierto? Como un poco despectivo. La verdad es que no es así, ¿cierto? QA o QA es un mundo muy técnico, que puede ser tan técnico como uno quiera o tan artesanal como uno quiera, hay de todo. Entonces, QA pueden ser normalmente ingenieros, también hay técnicos, hay artistas que hacen QA, hay diseñadores de audio que hacen QA, ¿cierto? Hay de todo. Entonces, digamos que QA es más, yo no diría que sea un rol, bueno, obviamente es un rol, pero no es como un rol único, ¿cierto? Cualquier persona puede hacer QA si sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces hay de todo. Programadores, también de todo, hay de una variedad gigante. Y artistas 2D, o sea, concept art, ilustradores de todo tipo, animación 2D, ¿cierto? Animación 2D en todas las especialidades, es decir, si estamos haciendo cutout, si estamos haciendo esqueletal, cuadro a cuadro, de todo, ¿cierto? O sea, todo, bueno, no quiero mencionar marcas, pero con cualquier tipo de software. Hay una variedad en animación y de hecho stop motion, ¿cierto? Muchas técnicas se utilizan. Entonces, animación 2D. No, pues guionistas. Guionistas, diseñadores narrativos, diseñadores de audio, compositores musicales que nos hacen las bandas sonoras.
Hasta los de efectos todo. y demás, porque es que eso no es solamente la banda sonora. Y los efectos de sonido, claro, eso es un tema súper importante. Es más, yo me atrevo a decir que es más importante hacer efectos de sonido que la banda sonora. Pues, No jodas. y puede ser polémico, pero cuando uno juega, hay una cosa súper importante para el jugador que es el feedback. Que el feedback que te dan cuando está jugando, todos han jugado, no sé, un juego de pelea o Mario Bros. Cuando Mario Bros salta y rompe el cubo que está arriba, hay un montón de cosas que pasan en ese momento cuando lo rompe. Visualmente pasan cosas, ¿cierto? Entonces, está dando feedback visual. Pero el feedback visual no es suficiente. No es suficiente. Entonces, tienes que darle otro tipo de feedback. Por eso, de ahí surgió, aparte del sonido, que es súper importante, surgió la vibración en los controles, por ejemplo. Ya. O que la cámara tiemble, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Cuando estás jugando un juego de pelea y te pegan, tú sientes que te pegaron, ¿cierto? Ese feedback es el corazón de los juegos. Y el audio es una parte fundamental. Entonces, hay de todo, ¿cierto? Diseñadores narrativos, gente que se inventa unas historias súper voladas, gente que hace los diálogos, hay de todo. Gente que traduce, ¿cierto? Eso se llama localización, obviamente, quien hace la localización. Entonces, es un mundo muy grande. Y la segunda pregunta es, ¿en qué Deberían enfocarse. ¿Qué falta? Yo soy, obviamente ingenieros faltan, ¿cierto? Ingenieros siempre van a faltar. ¿Cuál es el problema de ingeniería? Y me gusta ser pues como muy transparente, y es que ingenieros, hay muchos ingenieros junior y hay muy pocos ingenieros senior. Eso es en Colombia, estoy hablando de Colombia. Bueno, eso es una regla para todo el mundo, ¿cierto? Obviamente es más fácil ser junior que ser senior. Entonces, pero si tu sueño es ser ingeniero, puedes ser ingeniero. Y es más, yo diría, en ese momento hay dos motores principalmente que se utilizan en el desarrollo de videojuegos en general, que son Unity y Unreal Engine. Hoy la industria está más marcada por Unreal Engine, eso es una realidad. Sí, y más después del descalabro de Unity, cuando salió es que a cobrar eso. Pues, no, y Unreal tiene, o sea, nosotros usamos ambos, y hay otros, está Godot, ¿cierto? Hay otros, pero digamos que Unreal y Unity son los dos más importantes, más usados. Si a mí me preguntan, obviamente es más difícil conseguir ingenieros de Unreal. Entonces, si a alguien le gusta... Y es más reciente, ¿no? Porque también es más joven, entre comillas, la tecnología, ¿o no? Sí, es más... Lo que pasa es que, ¿sabes qué siento yo? Que avanza más rápido, está avanzando más rápido la tecnología, ¿cierto? Justamente lo estaba discutiendo con mi hermano esta semana. ¿Qué pasa? ¿Por qué Unreal está avanzando tan rápido y Unity como que tiene un approach distinto? Es que Unity es muy bueno, pero tiene un approach distinto. Ambos son muy buenos, ¿cierto? Pero si me preguntaran, Unreal. Yo me iría por... Si yo fuera un ingeniero, una persona que quiero empezar a estudiar programación y quiero empezar a meterme por este cuento, yo me iría por Unreal. Yo. Perfecto. ¿Qué se necesita muchísimo? Artistas de VFX, artistas de efectos visuales. Eso es una especialidad súper difícil de conseguir, ¿cierto? De verdad. Y los efectos visuales en este mundo, porque yo que trabajo en animación es un man que hace cuadro a cuadro. ¿En este qué es? ¿Alguien que sabe hacer partículas? De todo. Hay partículas, hay una... Bueno, eso se divide en varias cosas. Entonces, partículas. Lo que pasa es que no solamente es hacer el VFX, ¿cierto? Sino también llevarlo al motor. Ya. Y ahí es donde... Porque digamos que... No quiero que suene feo, pero hacer el VFX lo puede hacer muchas personas lo pueden hacer. Tú lo puedes hacer para que se vea bonito en la pantalla, pero que funcione en el juego es otra cosa, ¿cierto? Porque entonces hay que tener en cuenta optimización, cómo está hecho. Porque el VFX no se pre-renderiza, él se ejecuta en el momento que está pasando en el juego, ¿cierto? Algunos sí se renderizan, pero no todos. Entonces, eso tiene un cuento, cómo se lleva al juego, cómo se hacen las volumetrías, cómo se ve el ambiente, ¿cierto? Entonces, no solamente es VFX de partículas, sino iluminación, shaders. Hacer shaders es hacer que el juego se vea distinto, como una especie de filtro, pues, para que nos entiendan. Artistas técnicos, básicamente es lo que llamamos un artista técnico, que no solamente piensa en qué tan bonito se ve, sino cómo se incorpora y cómo funciona. Ya. Porque la optimización en un juego, que la optimización para los que de pronto no estén familiarizados es, obviamente el juego corre lo que llaman los FPS, ¿cierto? ¿Cómo corre el juego? ¿Qué tan rápido corre? ¿Qué tantos elementos hay en la pantalla al mismo tiempo? Es un juego, eso es vital, eso es súper importante. Entonces, esa especialidad es súper demandada y es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir en el mundo. No se imagina programadores, hasta artistas, animadores, sí. Pero VFX. Artistas VFX o artistas técnicos, artistas de shaders, porque eso puede ser, hay personas que lo hacen, nosotros tenemos en el equipo 3 artistas técnicos muy buenos que lo hacen, no solamente la parte artística, sino que programan los shaders. Hay lenguajes para programar shaders y eso tiene su cuento y es una cosa muy difícil de conseguir. Entonces, yo diría que eso y ingenieros senior o mid-level de Unreal Engine.
Eso Ya. es como lo más difícil de conseguir en este momento y lo más solicitado. Y en un tercer nivel, que también es difícil, artistas o ingenieros de UI UX Súper. para juegos. Está buenísimo. Esos tres son como mis tres top, diría yo. Bueno, Juli, creo que aquí ya hemos hablado de todo un poco. Mm. Hablamos de la industria, hablamos de Colombia, hablamos de Latinoamérica, hablamos de los talentos, hablamos de que hay que prepararse. Yo quiero que le contes a la gente, que les digas a ellos un consejo. O sea, ya terminando vos, ¿qué le aconsejarías a las personas que nos ven, que son jóvenes, para esta industria de videojuegos? Déjales una frasecita o algún consejito que vos digas, muchachos, pónganle cuidado a esto, que con esto la van a reventar o van a salir adelante, o lo que sea, que le quieras dar. Resumirlo en una sola frase me pusiste... Es un reto, sí, es un reto, reto. yo sé. Yo diría, primero, y esto va a sonar de cajón, por favor, aprendan inglés. Eso es fundamental para la industria. O sea, si ustedes quieren trabajar en videojuegos, tienen que saber inglés. Eso no es opcional. ¿Por qué? Y cada vez es más real, porque los negocios suceden en inglés, ¿cierto? Y los proyectos suceden en inglés, porque ya con este mundo, después de pandemia, que somos aún más globalizados, ya no solamente trabajamos con personas de Estados Unidos, sino que trabajamos con personas de la India, con personas de China, con personas de Vietnam, con personas de Malasia, que hablan inglés, pero no es un inglés tan fácil de entender, ¿cierto? Entonces, suena un poco de cajón, pero de verdad es una recomendación para todos, no importa si es artista, no importa si es programador, bueno, programador sí, o sea, ese sí es imperdonable, ese es más importante, pero no importa si es artista, no, es que yo soy artista 2D, entonces yo voy a estar por allá dibujando en mi casa o en la oficina y a mí nadie me va a hablar. No, por favor, eso es un consejo de verdad, de corazón, porque lastimosamente llegan personas muy calificadas que no cumplen el inglés y eso no nos permite desarrollar el proyecto. Y lo segundo es que si de verdad les gusta, se lancen a probar, o sea, se lancen primero a aprender, porque y uno aprende es haciendo, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos nuestros pruebas de convocatoria con la gente, nosotros esperamos ver cosas hechas, porque es la única forma de decir, yo sí sé hacer, ¿cierto? Entonces, si en este momento quieren meterse y empiecen a desarrollar su portafolio desde temprano, ¿cierto? Si están estudiando, hey, mi sueño es hacer un juego y a mí me gusta hacer, yo sé, me encanta Zelda, ¿cierto? Y ya me gusta Zelda y yo quiero dibujar y quiero hacer mis juegos para Zelda. Entonces, con ese foco, empiecen a hacer cosas de Zelda, ¿cierto? Y empiecen a mostrarlo, súbanlo a las plataformas donde lo hacen, porque eso nos va a ayudar a tener ese portafolio listo para cuando llegue el momento de las contrataciones. Y lo último, pues ya un poquito más inspiracional, es de verdad que sí se puede, ¿cierto? Se puede trabajar en la industria de videojuegos en Colombia. Es una realidad, hay mucha gente que lo hace, yo lo hago, yo vivo de esto y tiene sus momentos estresantes, no es un paraíso como cualquier empresa, como cualquier industria, pero es trabajar en lo que te gusta, ¿cierto? Entonces, nada. Que se animen, que si alguien, obviamente... Que se animen muchachos, que se animen. Que se animen y que si alguien quiere aprender más y hay muchas opciones, ¿cierto? Aquí en Medellín particularmente, aquí hay unos estudios muy buenos, y hablo por Timba en este caso, nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, ¿cierto? Si alguien quiere aprender, vea, me interesa, escríbanos, vea, me interesa conocer un poquito cómo fue esta historia, ¿cierto? Cómo hacen este tipo de arte, qué otros proyectos están trabajando, me gustaría conocer, me gustaría mostrarles mi portafolio, aunque no estén buscando trabajo o posiciones en ese momento, porque eso nos ayuda a crear el ecosistema, ¿cierto? Y que los negocios, yo hablo como Medellín, porque primero Medellín y Colombia, ¿cierto? Pero que los negocios se queden aquí, en Medellín, en el área metropolitana, que hay gente muy buena, entonces... Nada, anímense, contáctenos, búsquennos, pidan ayuda en las universidades, que las universidades se contacten con nosotros, que hagamos encuentros, que si tienen dudas tengan a quienes recurrir, eso es como lo más importante. Súper. Bueno, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que la información que Juli nos compartió es súper clave. Aquí tiene un montón de tipsitos de cuál es la industria de videojuegos. Vamos a tener más invitados de la industria. Vamos a hablar un poco y a ahondar de qué es lo que está pasando en el medio y a tener grandes invitados como Juli. Juli, muchísimas gracias. Qué nota de conversación. Gracias por invitarme y nada, cuando quieran. Espectacular. Por aquí volverás. De una, claro que sí. Chao muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chao. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.